En mi familia, yo era la persona que debía ser fuerte y que soportaría la carga por ser la mayor. No es un cumplido, yo era la que sostenía todo. Desde que mi padre murió, yo manejaba las cuentas, la que hacía maravillas con el dinero, la que se encargaba de que todo funcionara. Es decir, la responsable. Todo estalló por un matrimonio. El matrimonio de Natalia con una persona adinerada, de buena posición. No era solo amor, era un acuerdo de negocios. Mi madre y yo sabíamos que su empresa de telas estaba en la ruina, y ese evento era la última maniobra para inyectar capital y evitar la quiebra. Yo estaba totalmente involucrada, organizando, pagando depósitos, todo. Un martes, estaba en mi escritorio, revisando mis balances, cuando vibró el teléfono. Era un mensaje de Natalia. Me decía que habían hecho unos ajustes y que Catalina, la hermana de la pareja de Natalia, una antipática, sería la dama de honor principal. Que yo no. Que se trataba de la imagen. Que tenía que comprenderlo. Sentí un golpe frío en el estómago. No fue tristeza, fue un vacío. Me estaban reemplazando por una cuestión de apariencia, de que yo no era lo suficientemente presentable para su espectáculo. Llamé a mi madre. Ella me contestó con ese tono suave que usa cuando está ocultando algo. Le pregunté directamente, ¿me sacaron de dama de honor? Se quedó en silencio un momento. Y entonces lo entendí, ella estaba de acuerdo. Me soltó el discurso de que el matrimonio era nuestro futuro, que teníamos que estar a la altura de esa familia, y que, honestamente, Catalina se veía mejor al lado de la pareja. Me dijo, Gabriela, es la imagen. Contigo o sin ti. Y colgó, sin más. Esa frase se me quedó grabada, contigo o sin ti. Todo mi esfuerzo, mi dinero, mis años de ser la responsable, reducidos a un obstáculo que no lucía bien en las fotos. El corazón me latía con fuerza, pero no de dolor, sino de una rabia gélida, como una puñalada. No lloré. Me levanté y fui a la computadora. Tenía una cuenta de ahorros que se llamaba Fondo de Emergencias Familiares. Era una suma considerable, mi seguridad, el dinero para la quiebra del negocio. Pues bien, en ese momento, la emergencia era yo. Mi espíritu estaba en crisis. Agarré el ratón, sentía el plástico frío bajo mis dedos, y transferí hasta el último centavo a mi cuenta personal. Clic. Sonó como un disparo de salida. Luego, sin pensarlo dos veces, busqué vuelos. Busqué un destino que fuera solo para mí. No la costa, a donde ellas habrían ido. Busqué. Encontré un hotel reserve la suite principal, con una terraza espectacular. Compré el pasaje en primera clase. Usé el dinero que estaba destinado a los arreglos florales para comprarme un trozo de vida. Me senté en el avión. El champán en primera clase sabía a gloria, a pura revancha. Cuando el avión despegó, sentí una presión en el pecho, como si un ancla de toneladas se estuviera soltando. Dejé mi vida en esa ciudad. Llegué a Antigua el hotel. El aire era cálido, olía a tierra y a flores. El hotel era magnífico. Me ofrecieron una bebida típica del lugar. Era el paraíso. Fui a la piscina de la azotea. No podía creerlo. Era el momento. Tomé la foto. Mis piernas estiradas, el cóctel, el cielo azul. La subí a una red social, a veces, los ajustes inesperados te llevan a destinos de primera clase. Salud por los nuevos comienzos. Y se desató el escándalo. Mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mi madre me añadió a un grupo nuevo, Matrimonio Natalia. Mamá, ¿se puede saber qué significa esa foto? Vuelve. Natalia, Gaby, esto es una mezquindad. Te estás arruinando mi fin de semana. Yo, tranquilamente, pedí otro cóctel. Le pedí al mesero que me tomara otra foto, yo de espaldas, mirando la majestuosa vista. La subí, preocupada, pero por decidir entre un masaje profundo o uno con piedras calientes. Jugué su juego de la imagen, pero yo tenía el mejor escenario. Bloqueé las notificaciones y me sumergí en el agua. Dejando todo en silencio, pasé 2 días increíbles, solo comiendo platos locales, visitando ruinas, y publicando fotos que parecían de revista. Mi tío Roberto, mi único contacto sensato, me enviaba mensajes: tu madre está enloquecida, dice que la estás deshonrando. Llegó el sábado, el día del evento. Apagué el celular y fui a un restaurante caro. Quería celebrar mi libertad. Me puse un vestido que nunca me habría atrevido a usar, un verde seda llamativo. Me sentía una persona nueva.
Cuando regresé a la suite y encendí el teléfono, estalló. Vibró con tanta fuerza que casi se me cae de la mano. 20 llamadas perdidas de mamá, 15 de Natalia, una avalancha de mensajes de familiares. Llamé a mi amiga Florencia. Ella contestó con un suspiro. Gabriela, tienes que sentarte. El matrimonio fue un caos total. Me senté en la cama, y Florencia me contó, la ceremonia estaba bien, el banquete era espectacular. Pero en el momento del brindis, el suegro se levantó con un rostro sombrío. Empezó a hablar de confianza y honestidad. Luego, boom. En las pantallas gigantes donde se proyectaban fotos de la pareja, pusieron una conversación de mensajería instantánea. ¿De quién? De Natalia y Javier, el padrino. Era la conversación de infidelidad. La gente leyó el chat en silencio. La pareja de Natalia tomó el micrófono y, con una calma dijo, como pueden ver, la novia ha estado ocupada. Este matrimonio queda oficialmente cancelado. Dejó caer el micrófono. Natalia se desmayó. Javier salió corriendo. Mi madre empezó a gritar histéricamente. Un desorden de película. El evento social del año se había convertido en la humillación más grande. El teléfono seguía ardiendo en mi mano. Las llamadas no cesaban. Mi familia estaba en modo pánico. Querían que regresara a arreglar las cosas. Siempre yo. Pero el mensaje que me provocó náuseas de la rabia fue de Natalia. Con muchos errores de escritura por el pánico, me suplicaba. Me pedía que yo hablara con su pareja y que dijera que yo había sabido de Javier. Que yo le había dicho que lo mantuviera en secreto hasta después de la boda. Que la culpa era mía por darle un mal consejo. Quería que yo mintiera para que ella no pareciera una traidora. Lo leí y sentí asco. Es decir, no solo me excluyen, me humillan, me quitan mi dinero, sino que ahora me piden que me sacrifique públicamente. Querían que yo fuera el chivo expiatorio para salvar los restos de su dignidad. Ahí rompí la poca conexión que quedaba. El dolor se transformó en una furia blanca y fría. Escribí con una precisión militar. Ustedes cavaron su tumba. Ahora acuéntense en ella. Envié. Bloqueé a Natalia. Bloqueé a mi madre. Sentí un alivio físico, como si me hubieran extirpado un tumor que llevaba 35 años creciendo. Me tiré en la cama. El silencio de Antigua, sin notificaciones, era el sonido de la libertad. A la mañana siguiente, supe que tenía que ir más allá. Bloquearlas era defenderme, pero no era una estrategia. Desbloqueé solo a mi tío Roberto. Le mandé un mensaje. Tío, necesito toda la verdad del negocio. Sin filtros. Me llamó de inmediato. Me dijo, Gaby, es peor de lo que crees. Tu madre ha estado en una espiral de deudas. Usaba un préstamo para pagar el anterior. El matrimonio no era un lujo, era un rescate financiero. El padre de la pareja agraviada no solo canceló, sino que está moviendo influencias para que nadie haga negocios con nosotras. Están al borde de la bancarrota. Luego vino la revelación. Esto no es nuevo, me dijo el tío. Cuando tu padre murió, tu madre me sacó del negocio acusándome de querer robar. La verdad es que descubrí que estaba inflando facturas y ocultando pérdidas. Andrea siempre ha sido así, sacrifica a quien sea por su ambición. Me quedé helada. Mi madre no era solo una señora ambiciosa, era una depredadora. Seguí en mi suite, pero ahora convertida en un centro de operaciones. Buscaba registros públicos, demandas de proveedores. Sentía que mi rabia se transformaba en una herramienta afilada. De pronto, un mensaje en una red social. El usuario era de la pareja agraviada. Sentí un vuelco en el pecho. ¿Qué querría? ¿Insultarme? Acepté. Me dijo que necesitaba hablar, que había encontrado algo. Algo que yo tenía derecho a saber. La llamé. Su voz sonaba agotada. Me dijo que fue a la casa que iban a compartir para recoger sus cosas y que encontró unas cajas viejas de Natalia, con diarios. La cuestión es que un diario estaba abierto. Gabriela, me dijo, no voy a andarme con rodeos. Encontré una entrada de hace unos 10 años. Natalia escribió que tu madre había interceptado una carta para ti. Una carta de una universidad en Europa. Era una aceptación para una maestría con una beca completa. Juro que casi me ahogo. Tuve que sostenerme de la silla. La beca. La había solicitado, pero como nunca llegó nada, lo di por perdido. Lloré en silencio por eso.
y mi madre la había escondido. Según el diario, continuó la pareja agraviada, le dijo a Natalia que eras demasiado útil aquí para que te fueras a perseguir sueños. No podía hablar. No era una oportunidad, era una vida entera, robada, secuestrada, para que yo siguiera siendo la empleada a bajo costo de mi madre. Sentí un dolor físico, como un cuchillo girando en el pecho. Me dijo que su familia iba a demandarlas hasta dejarlas en la calle, pero que esa información me servía a mí. Me envió fotos de las páginas del diario. Se disculpó y colgó. Miré las fotos. La letra cursiva, redondeada, de Natalia adolescente contrastaba con la malicia del texto. Mamá dice que la carta de Europa es un problema, la escondió en su joyero. La pena se convirtió en furia. No iba a llorar más. Llamé a Florencia. Le conté la historia del diario. Florencia, que es excelente en mercadeo, me ayudó a planear una estrategia. Tenía que conseguir que mi madre confesara. Creamos un correo electrónico falso, con un nombre oficial, Fundación Educativa Internacional, FEI, Departamento de Archivos. El texto era una obra de arte burocrática. Le decíamos a mi madre que estábamos auditando becas no reclamadas de 2010 a 2020. Que teníamos un registro de una beca completa a mi nombre en un lugar en Europa, y que, para cerrar el expediente, necesitábamos saber si la notificación se perdió en el correo o si fue una decisión familiar. Le enviamos el correo. Estaba segura de que, con todo el lío de las deudas y la demanda, mi madre iba a estar desesperada por cerrar cualquier posible responsabilidad financiera. No tardó ni una hora. La respuesta llegó. Con pánico, escribió. Soy Andrea, madre de Gabriela. Recuerdo vagamente esa carta. Fue una decisión que tomamos en familia. En ese momento, mi hija tenía otras prioridades y responsabilidades aquí, y decidimos que no era el momento adecuado para que se fuera. Consideren el asunto cerrado. No hay nada que reclamar. La atrapé. Allí estaba. Su confesión. Me había robado la vida y lo había admitido. Guardé la captura de pantalla como el tesoro más valioso. Tenía el diario, el testimonio de mi tío, y ahora su confesión escrita. Ya con las pruebas, organicé un concilio de guerra por videollamada. Llamé a tío Roberto y a mi abuela materna, la madre de Andrea. Mi abuela es una señora de carácter fuerte, siempre seria, pero me respetaba. Les presenté mi caso. Con la computadora abierta, les mostré el diario de Natalia y la confesión de mi madre por correo electrónico. El tío Roberto asentía, furioso. Pero la abuela, sentada en su sillón, se quedó en silencio. Cuando habló, su voz era fuerte, a pesar de los años. Esa muchacha nunca cambió, dijo. Siempre fue así, usando a la gente. Se levantó. Volvió con una cajita de madera. Sacó una carta amarillenta. Tu madre te robó una beca, Gabriela, me dijo, pero a mí me robó la confianza de tu abuelo. Me contó que, cuando el abuelo murió, mi madre escondió una carta donde él dejaba instrucciones de cómo dividir unas propiedades. Mi madre le dijo a la abuela que no había dejado nada, y se quedó con todo. Era el mismo patrón. El engaño era su forma de operar. La abuela me entregó esa carta. Es hora de que esta familia rinda cuentas. Estoy contigo, hija. Esta carta es tuya. El tío Roberto dijo, yo también. Dinos qué hacemos. Ya no estaba sola. Tenía un ejército. Y estaba lista para volver. Regresé a la ciudad. Le dije al taxista que me llevara directo a la casa de mi madre. Llegué a la casa. Abrí con mi llave antigua. La casa se sentía sombría, como si ya estuviera deshabitada. Encontré a mi madre y a Natalia en la sala, viendo una serie de televisión a bajo volumen. Estaban hinchadas, con los ojos sin brillo. Parecían espectros. Mi madre intentó ser la de siempre, Gabriela, por fin apareces. ¿Se te acabó el dinero de tus vacaciones? Natalia me miró con una esperanza lastimosa. Gaby, volviste. Fui al centro de la sala y apagué la televisión. El clic del control remoto fue un silencio absoluto, opresivo. No he vuelto, dije con calma. Sentía la mandíbula tensa. He venido a cerrar un ciclo y a presentarles la cuenta. Mi madre se rió amargamente. ¿La cuenta? Tú nos abandonaste. Su peor momento lo crearon ustedes con sus engaños. Yo solo decidí dejar de ser un daño colateral. Saqué mi teléfono. Empecé a revelar las verdades, la bancarrota, la hipoteca,
el desastre financiero. La cara de mi madre se puso pálida. Luego, el golpe personal. También me enteré de los diarios que encontró la pareja agraviada de Natalia. Le mostré la foto de la página del diario. Natalia soltó un grito y se cubrió la cara. Mi madre se levantó furiosa. Son bobadas de una niña. No tienes derecho. No tengo derecho, grité por primera vez. Sentía la garganta arder. No tenía derecho a saber que me robaron una vida entera, una carrera, un futuro, solo para tenerme aquí como su mula de carga. Justo en ese momento, suena el timbre. Eran el tío Roberto y mi abuela. Entraron en silencio. El ambiente se hizo más denso. Les mostré el correo que ella me había enviado, donde confesaba la decisión familiar. Mi madre no podía hablar, miraba el teléfono, luego a mí, luego a su propia madre. Estaba acorralada. Mi abuela sacó su carta. A mí también me robaste, Andrea. Robaste la herencia de tu padre. Arrojó la carta amarillenta sobre la mesa. Mi madre se desplomó en el sofá, con sollozos secos. Natalia lloraba a su lado. Me acerqué a mi madre. Toda mi vida me enseñaste que la familia era lo primero. Pero tu familia era un club de dos, y yo era la empleada perpetua. Tu sacrificio era siempre el mío. Natalia me suplicó, ¿qué vas a hacer? Nos van a quitar la casa. Voy a hacer lo que debía hacer hace 10 años. Voy a elegirme a mí. Miré a mi madre. No voy a salvar el negocio. Dejaré que se hunda bajo tus malas decisiones. No voy a detener al banco. Dejaré que tomen esta casa que construiste sobre engaños. Andrea levantó la cabeza, la cara descompuesta por la incredulidad. Nos vas a dejar en la calle, a tu propia madre. Ustedes me dejaron en la calle hace mucho tiempo. En una calle sin sueños. Yo no lo sabía. Ahora sí. Di un paso. El lunes tengo una cita con un abogado. Voy a demandarte, mamá. Por daños y perjuicios. Por la pérdida de ingresos de la carrera que me negaste. Por el fraude emocional. Voy a tomar cada centavo con intereses. Y usaré tus propias mentiras, como esta carta y ese correo, en tu contra. Mi madre hizo un ruido gutural de derrota total. No puedes, susurró. Mírame, le ordené. Le sostuve la mirada. Ella la bajó. Vencida. Caminé a la puerta. Mi mano sintió el pomo frío. Mi madre gritó mi nombre, una última súplica. Me detuve, mirando a la puerta. Me enseñaste una última cosa, mamá. Que en esta vida uno cosecha lo que siembra. Prepárate para tu cosecha. Salí. El aire en la calle me golpeó la cara, limpio y fresco. Fue como una inyección de vida. No era felicidad, era alivio. La amputación había sido dolorosa, pero me había salvado. Pasaron 3 meses. 3 meses de silencio de ellas y de ruido de mi nueva vida. La demanda avanzó rápido. Las pruebas eran demoledoras, el diario, el correo, la carta de la abuela. El abogado de mi madre le aconsejó, negocia. No querían que el escándalo del matrimonio se uniera a un circo legal de fraude familiar. Llegamos a un acuerdo. Fue sustancial. No me hizo millonaria, pero era una compensación justa. Y lo más importante, era una admisión de su culpa. El negocio quebró. La casa se vendió. Mi madre y Natalia se fueron a vivir a un apartamento alquilado, obligadas por primera vez a trabajar. No sentí placer, solo distancia. Eran extrañas. Una tarde, estaba en mi apartamento, que ahora era de un color cremoso, con plantas, revisando correos. Con el dinero del acuerdo, mi tío Roberto y yo abrimos una pequeña empresa de telas artesanales, trabajando con la gente de Antigua que había conocido. Un negocio honesto. De pronto, un correo. Asunto, decisión de admisión. Era la universidad en el extranjero. El corazón me dio un brinco. Escaneé el texto. Las palabras, nos complace informarle que ha sido aceptada. No grité. No lloré. Una sonrisa lenta y tranquila se dibujó en mi rostro. Miré por la ventana. Las cicatrices seguían ahí, pero ya no dolían. Eran mi armadura. Ya no era la roca de nadie. Me había convertido en mi propia montaña, fuerte, independiente, dueña de mi propio destino. Y ese destino, por fin, era mío.
En mi familia, mi mamá, Andrea, y mi hermana Natalia, yo era la persona que debía ser fuerte y que soportaría la carga por ser la mayor. No es un cumplido, yo era la que sostenía todo. Desde que mi padre murió, yo manejaba las cuentas, la que hacía maravillas con el dinero, la que se encargaba de que todo funcionara. Es decir, la responsable. Todo estalló por un matrimonio. El matrimonio de Natalia con una persona adinerada, de buena posición. No era solo amor, era un acuerdo de negocios. Mi madre y yo sabíamos que su empresa de telas estaba en la ruina, y ese evento era la última maniobra para inyectar capital y evitar la quiebra. Yo estaba totalmente involucrada, organizando, pagando depósitos, todo. Un martes, estaba en mi escritorio, revisando mis balances, cuando vibró el teléfono. Era un mensaje de Natalia. Breve, tajante. Me decía que habían hecho unos ajustes y que Catalina, la hermana de la pareja de Natalia, una persona muy elegante y con aires de superioridad, sería la dama de honor principal. Que yo no. Que se trataba de la imagen. Que tenía que comprenderlo. Sentí un golpe frío en el estómago. No fue tristeza, fue un vacío. Me estaban reemplazando por una cuestión de apariencia, de que yo no era lo suficientemente presentable para su espectáculo. Llamé a mi madre. Ella me contestó con ese tono suave que usa cuando está ocultando algo. Le pregunté directamente, ¿me sacaron de dama de honor? Se quedó en silencio un momento. Y entonces lo entendí, ella estaba de acuerdo. Me soltó el discurso de que el matrimonio era nuestro futuro, que teníamos que estar a la altura de esa familia, y que, honestamente, Catalina se veía mejor al lado de la pareja. Me dijo, Gabriela, es la imagen. Contigo o sin ti. Y colgó, sin más. Esa frase se me quedó grabada, contigo o sin ti. Todo mi esfuerzo, mi dinero, mis años de ser la responsable, reducidos a un obstáculo que no lucía bien en las fotos. El corazón me latía con fuerza, pero no de dolor, sino de una rabia gélida, como una puñalada. No lloré. Me levanté y fui a la computadora. Tenía una cuenta de ahorros que se llamaba Fondo de Emergencias Familiares. Era una suma considerable, mi seguridad, el dinero para la quiebra del negocio. Pues bien, en ese momento, la emergencia era yo. Mi espíritu estaba en crisis. Agarré el ratón, sentía el plástico frío bajo mis dedos, y transferí hasta el último centavo a mi cuenta personal. Clic. Sonó como un disparo de salida. Luego, sin pensarlo dos veces, busqué vuelos. Busqué un destino que fuera solo mío. No la costa, a donde ellas habrían ido. Busqué Antigua. Encontré un hotel boutique, la suite principal, con una terraza espectacular. Compré el pasaje en primera clase. Usé el dinero que estaba destinado a los arreglos florales para comprarme un trozo de vida. Me senté en el avión. El champán en primera clase sabía a gloria, a pura revancha. Cuando el avión despegó, sentí una presión física en el pecho, como si un ancla de toneladas se estuviera soltando. Dejé mi vida en esa ciudad. Llegué a Antigua. El aire era cálido, olía a tierra y a flores. El hotel era magnífico. Me ofrecieron una bebida típica del lugar. Era el paraíso. Fui a la piscina de la azotea. No podía creerlo. Era el momento. Tomé la foto. Mis piernas estiradas, el cóctel, el cielo azul. La subí a una red social, a veces, los ajustes inesperados te llevan a destinos de primera clase. Salud por los nuevos comienzos. Y se desató el escándalo. Mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mi madre me añadió a un grupo nuevo, Matrimonio Natalia. Mamá, ¿se puede saber qué significa esa foto? Vuelve. Natalia, Gaby, esto es una mezquindad. Te estás arruinando mi fin de semana. Yo, tranquilamente, pedí otro cóctel. Le pedí al mesero que me tomara otra foto, yo de espaldas, mirando la majestuosa vista. La subí, preocupada, pero por decidir entre un masaje de tejido profundo o uno con piedras calientes. Almohadilla decisiones difíciles. Jugué su juego de la imagen, pero yo tenía el mejor escenario. Bloqueé las notificaciones y me sumergí en el agua. El silencio, de pronto, era un arma. Pasé 2 días increíbles, solo comiendo platos locales, visitando ruinas, y publicando fotos que parecían de revista. Mi tío Roberto, mi único contacto sensato, me enviaba mensajes: tu madre está enloquecida, dice que la estás deshonrando. Llegó el sábado, el día del evento.
Apagué el celular y fui a un restaurante caro. Quería celebrar mi libertad. Me puse un vestido que nunca me habría atrevido a usar, un verde seda llamativo. Me sentía una persona nueva. Cuando regresé a la suite y encendí el teléfono, estalló. Vibró con tanta fuerza que casi se me cae de la mano. 20 llamadas perdidas de mamá, 15 de Natalia, una avalancha de mensajes de familiares. Llamé a mi amiga Florencia. Ella contestó con un suspiro. Gabriela, tienes que sentarte. El matrimonio fue un caos total. Me senté en la cama, el corazón martilleándome. Florencia me contó, la ceremonia fue bien, el banquete era espectacular. Pero en el momento del brindis, el padre de la pareja de Natalia, el suegro, se levantó con un rostro sombrío. Empezó a hablar de confianza y honestidad. Luego, boom. En las pantallas gigantes donde se proyectaban fotos de la pareja, pusieron una conversación de mensajería instantánea. ¿De quién? De Natalia y Javier, el padrino. Era la conversación, explícita, de la infidelidad. La gente leyó el chat en silencio absoluto. La pareja agraviada de Natalia tomó el micrófono y, con una calma espeluznante, dijo, como pueden ver, la novia ha estado ocupada. Este matrimonio queda oficialmente cancelado. Dejó caer el micrófono. Natalia se desmayó. Javier salió corriendo. Mi madre empezó a gritar histéricamente. Un desorden de película. El evento social del año se había convertido en la humillación más grande. El teléfono seguía ardiendo en mi mano. Las llamadas no cesaban. Mi familia estaba en modo pánico. Querían que regresara a arreglar las cosas. Siempre yo. Pero el mensaje que me provocó náuseas de la rabia fue de Natalia. Con muchos errores de escritura por el pánico, me suplicaba. Me pedía que yo hablara con su pareja y que dijera que yo había sabido de Javier. Que yo le había dicho que lo mantuviera en secreto hasta después de la boda. Que la culpa era mía por darle un mal consejo. Quería que yo mintiera para que ella no pareciera una traidora. Lo leí y sentí asco. Es decir, no solo me excluyen, me humillan, me quitan mi dinero, sino que ahora me piden que me sacrifique públicamente. Querían que yo fuera el chivo expiatorio para salvar los restos de su dignidad. Ahí rompí la poca conexión que quedaba. El dolor se transformó en una furia blanca y fría. Escribí con una precisión militar. Ustedes cavaron su tumba. Ahora acuéntense en ella. Envié. Bloqueé a Natalia. Bloqueé a mi madre. Sentí un alivio físico, como si me hubieran extirpado un tumor que llevaba 35 años creciendo. Me tiré en la cama. El silencio de Antigua, sin notificaciones, era el sonido de la libertad. A la mañana siguiente, supe que tenía que ir más allá. Bloquearlas era defenderme, pero no era una estrategia. Desbloqueé solo a mi tío Roberto. Le mandé un mensaje: tío, necesito toda la verdad del negocio. Sin filtros. Me llamó de inmediato. Me dijo, Gaby, es peor de lo que crees. Tu madre ha estado en una espiral de deudas. Usaba un préstamo para pagar el anterior. El matrimonio no era un lujo, era un rescate financiero. El padre de la pareja agraviada no solo canceló, sino que está moviendo influencias para que nadie haga negocios con nosotras. Están al borde de la bancarrota. Luego vino la revelación. Esto no es nuevo, me dijo el tío. Cuando tu padre murió, tu madre me sacó del negocio acusándome de querer robar. La verdad es que descubrí que estaba inflando facturas y ocultando pérdidas. Andrea siempre ha sido así, sacrifica a quien sea por su ambición. Me quedé helada. Mi madre no era solo una señora ambiciosa, era una depredadora. Seguí en mi suite, pero ahora convertida en un centro de operaciones. Buscaba registros públicos, demandas de proveedores. Sentía que mi rabia se transformaba en una herramienta afilada. De pronto, un mensaje en una red social. El usuario era de la pareja agraviada. Sentí un vuelco en el pecho. ¿Qué querría? ¿Insultarme? Acepté. Me dijo que necesitaba hablar, que había encontrado algo. Algo que yo tenía derecho a saber. La llamé. Su voz sonaba agotada. Me dijo que fue a la casa que iban a compartir para recoger sus cosas y que encontró unas cajas viejas de Natalia, con diarios. La cuestión es que un diario estaba abierto. Gabriela, me dijo, no voy a andarme con rodeos. Encontré una entrada de hace unos 10 años. Natalia escribió que tu madre había interceptado una carta para ti.
Una carta de una universidad en Europa. Era una aceptación para una maestría con una beca completa. Juro que casi me ahogo. Tuve que sostenerme de la silla. La beca. La había solicitado, pero como nunca llegó nada, lo di por perdido. Lloré en silencio por eso. Y mi madre la había escondido. Según el diario, continuó la pareja agraviada, le dijo a Natalia que eras demasiado útil aquí para que te fueras a perseguir sueños. No podía hablar. No era una oportunidad, era una vida entera, robada, secuestrada, para que yo siguiera siendo la empleada a bajo costo de mi madre. Sentí un dolor físico, como un cuchillo girando en el pecho. Me dijo que su familia iba a demandarlas hasta dejarlas en la calle, pero que esa información me servía a mí. Me envió fotos de las páginas del diario. Se disculpó y colgó. Miré las fotos. La letra cursiva, redondeada, de Natalia adolescente contrastaba con la malicia del texto. Mamá dice que la carta de Europa es un problema, la escondió en su joyero. La pena se convirtió en furia. No iba a llorar más. Llamé a Florencia. Le conté la historia del diario. Florencia, que es excelente en mercadeo, me ayudó a planear una estrategia. Tenía que conseguir que mi madre confesara. Creamos un correo electrónico falso, con un nombre oficial, Fundación Educativa Internacional, FEI, Departamento de Archivos. El texto era una obra de arte burocrática. Le decíamos a mi madre que estábamos auditando becas no reclamadas de 2010 a 2020. Que teníamos un registro de una beca completa a mi nombre en un lugar en Europa, y que, para cerrar el expediente, necesitábamos saber si la notificación se perdió en el correo o si fue una decisión familiar. Le enviamos el correo. Estaba segura de que, con todo el lío de las deudas y la demanda, mi madre iba a estar desesperada por cerrar cualquier posible responsabilidad financiera. No tardó ni una hora. La respuesta llegó. Con pánico, escribió. Soy Andrea, madre de Gabriela. Recuerdo vagamente esa carta. Fue una decisión que tomamos en familia. En ese momento, mi hija tenía otras prioridades y responsabilidades aquí, y decidimos que no era el momento adecuado para que se fuera. Consideren el asunto cerrado. No hay nada que reclamar. La atrapé. Allí estaba. Su confesión. Me había robado la vida y lo había admitido. Guardé la captura de pantalla como el tesoro más valioso. Tenía el diario, el testimonio de mi tío, y ahora su confesión escrita. Ya con las pruebas, organicé un concilio de guerra por videollamada. Llamé a tío Roberto y a mi abuela materna, la madre de Andrea. Mi abuela es una señora de carácter fuerte, siempre seria, pero me respetaba. Les presenté mi caso. Con la computadora abierta, les mostré el diario de Natalia y la confesión de mi madre por correo electrónico. El tío Roberto asentía, furioso. Pero la abuela, sentada en su sillón, se quedó en silencio. Cuando habló, su voz era fuerte, a pesar de los años. Esa muchacha nunca cambió, dijo. Siempre fue así, usando a la gente. Se levantó. Volvió con una cajita de madera. Sacó una carta amarillenta. Tu madre te robó una beca, Gabriela, me dijo, pero a mí me robó la confianza de tu abuelo. Me contó que, cuando el abuelo murió, mi madre escondió una carta donde él dejaba instrucciones de cómo dividir unas propiedades. Mi madre le dijo a la abuela que no había dejado nada, y se quedó con todo. Era el mismo patrón. El engaño era su forma de operar. La abuela me entregó esa carta. Es hora de que esta familia rinda cuentas. Estoy contigo, hija. Esta carta es tuya. El tío Roberto dijo, yo también. Dinos qué hacemos. Ya no estaba sola. Tenía un ejército. Y estaba lista para volver. Regresé a la ciudad. Le dije al taxista que me llevara directo a la casa de mi madre. Llegué a la casa. Abrí con mi llave antigua. La casa se sentía sombría, como si ya estuviera deshabitada. Encontré a mi madre y a Natalia en la sala, viendo una serie de televisión a bajo volumen. Estaban hinchadas, con los ojos sin brillo. Parecían espectros. Mi madre intentó ser la de siempre, Gabriela, por fin apareces. ¿Se te acabó el dinero de tus vacaciones? Natalia me miró con una esperanza lastimosa. Gaby, volviste. Fui al centro de la sala y apagué la televisión. El clic del control remoto fue un silencio absoluto, opresivo. No he vuelto, dije con calma. Sentía la mandíbula tensa.
He venido a cerrar un ciclo y a presentarles la cuenta. Mi madre se rió amargamente. ¿La cuenta? Tú nos abandonaste. Su peor momento lo crearon ustedes con sus engaños. Yo solo decidí dejar de ser un daño colateral. Saqué mi teléfono. Empecé a revelar las verdades, la bancarrota, la hipoteca, el desastre financiero. La cara de mi madre se puso pálida. Luego, el golpe personal. También me enteré de los diarios que encontró la pareja agraviada de Natalia. Le mostré la foto de la página del diario. Natalia soltó un grito y se cubrió la cara. Mi madre se levantó furiosa. Son bobadas de una niña. No tienes derecho. No tengo derecho, grité por primera vez. Sentía la garganta arder. No tenía derecho a saber que me robaron una vida entera, una carrera, un futuro, solo para tenerme aquí como su mula de carga. Justo en ese momento, suena el timbre. Eran el tío Roberto y mi abuela. Entraron en silencio. El ambiente se hizo más denso. Les mostré el correo que ella me había enviado, donde confesaba la decisión familiar. Mi madre no podía hablar, miraba el teléfono, luego a mí, luego a su propia madre. Estaba acorralada. Mi abuela sacó su carta. A mí también me robaste, Andrea. Robaste la herencia de tu padre. Arrojó la carta amarillenta sobre la mesa. Mi madre se desplomó en el sofá, con sollozos secos. Natalia lloraba a su lado. Me acerqué a mi madre. Toda mi vida me enseñaste que la familia era lo primero. Pero tu familia era un club de dos, y yo era la empleada perpetua. Tu sacrificio era siempre el mío. Natalia me suplicó, ¿qué vas a hacer? Nos van a quitar la casa. Voy a hacer lo que debía hacer hace 10 años. Voy a elegirme a mí. Miré a mi madre. No voy a salvar el negocio. Dejaré que se hunda bajo tus malas decisiones. No voy a detener al banco. Dejaré que tomen esta casa que construiste sobre engaños. Andrea levantó la cabeza, la cara descompuesta por la incredulidad. Nos vas a dejar en la calle, a tu propia madre. Ustedes me dejaron en la calle hace mucho tiempo. En una calle sin sueños. Yo no lo sabía. Ahora sí. Di un paso. El lunes tengo una cita con un abogado. Voy a demandarte, mamá. Por daños y perjuicios. Por la pérdida de ingresos de la carrera que me negaste. Por el fraude emocional. Voy a tomar cada centavo con intereses. Y usaré tus propias mentiras, como esta carta y ese correo, en tu contra. Mi madre hizo un ruido gutural de derrota total. No puedes, susurró. Mírame, le ordené. Le sostuve la mirada. Ella la bajó. Vencida. Caminé a la puerta. Mi mano sintió el pomo frío. Mi madre gritó mi nombre, una última súplica. Me detuve, mirando a la puerta. Me enseñaste una última cosa, mamá. Que en esta vida uno cosecha lo que siembra. Prepárate para tu cosecha. Salí. El aire en la calle me golpeó la cara, limpio y fresco. Fue como una inyección de vida. No era felicidad, era alivio. La amputación había sido dolorosa, pero me había salvado. Pasaron 3 meses. 3 meses de silencio de ellas y de ruido de mi nueva vida. La demanda avanzó rápido. Las pruebas eran demoledoras, el diario, el correo, la carta de la abuela. El abogado de mi madre le aconsejó, negocia. No querían que el escándalo del matrimonio se uniera a un circo legal de fraude familiar. Llegamos a un acuerdo. Fue sustancial. No me hizo millonaria, pero era una compensación justa. Y lo más importante, era una admisión de su culpa. El negocio quebró. La casa se vendió. Mi madre y Natalia se fueron a vivir a un apartamento alquilado, obligadas por primera vez a trabajar. No sentí placer, solo distancia. Eran extrañas. Una tarde, estaba en mi apartamento, que ahora era de un color cremoso, con plantas, revisando correos. Con el dinero del acuerdo, mi tío Roberto y yo abrimos una pequeña empresa de telas artesanales, trabajando con la gente de Antigua que había conocido. Un negocio honesto. De pronto, un mensaje asunto, decisión de admisión. Era la universidad en el extranjero. El corazón me dio un brinco. Escaneé el texto. Las palabras, nos complace informarle que ha sido aceptada. No grité. No lloré. Una sonrisa lenta y tranquila se dibujó en mi rostro.
Miré por la ventana. Las cicatrices seguían ahí, pero ya no dolían, me había hecho más fuerte.